Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy lunes vamos a estar hablando de Juan capítulo 15 del 1 al 8. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Amén, amén. Hoy está bien profundo el mini mensaje. Es corto, pero hay mucho de qué hablar ahí. Y este es uno de los pasajes de la Biblia que me encanta más, que revela más a Jesús, que revela más cómo debemos seguir nuestra vida, cómo es el camino, cómo es tu vida cristiana, cómo es tu fe en Cristo, ¿no? Ok, empecemos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿no? El Jesús nos da un ejemplo con la planta de la uva ahora, ¿no? Él es la planta de la uva verdadera y su padre, Dios, es el labrador, el que poda la planta, el que cuida la planta, ¿no? Para que crezca bonita, ¿no? Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pámpano significa las ramas de la uva, ¿no? Donde salen la fruta, ¿no? Y no hay fruta ahí, ¿no? Entonces, toda rama que no lleva fruto lo va a cortar y lo va a quitar, ¿no? Así es, ¿no? Como uno, si tú tienes una planta en tu casa y la cultivas y las ramas que están mal, que no están llevando fruto, que están medio secas, la quita, ¿no? Y dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, somos tú y yo, ¿entiendes? Nosotros que seguimos a nuestro Señor Jesús, ¿no? Jesús es la uva verdadera, ¿no? La planta de la uva. Nosotros somos las ramas, ¿no? Todos los cristianos, ¿no? Es decir, una congregación. Vamos a una iglesia y estamos escuchando de Dios, ¿no? Y dice que el Espíritu de Dios que está en mí y en ti, ¿no? Ese Dios mismo viviendo es el que nos limpia, ¿no? Su Espíritu es el que nos limpia. Cuando estamos metidos en la palabra de Dios, siguiendo a Jesús, Él es el que nos va limpiando. Nos va para tener más fruto. Y se nos poda. El que tiene fruto lo poda para que tenga más fruto. Y el que no, lo corta y lo bota, ¿no? Y dice, y que nos limpia a nosotros, ¿no? Con su Espíritu. Metidos en la palabra, seguimos, nos va limpiando para llevar más fruto y así nos va limpiando. Ese es el camino. Leyendo la Biblia, ¿no? Siempre, ¿no? Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, tú y yo. Tú y yo que somos cristianos, que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús, ¿no? Lo aceptamos como Señor y Salvador y lo seguimos leyendo la Biblia, porque sabemos que Jesús es la palabra y la palabra es el camino al cielo. Leyendo de Jesús, comiendo de Jesús, aprendemos de Él, ¿no? Entonces te dice a ti, a mí, tú y yo ya estamos limpios, porque ya hemos escuchado su palabra, ya creemos en Él, ¿no? Ya lo hemos aceptado como Señor y Salvador, pero ahora lo aclara más. Escuchen esta parte, dice, ya vosotros estás limpios por la palabra que yo he hablado, ¿no? Ya Jesús es nuestro Señor y Salvador, ya nos limpió, ¿no? Nuestros pecados son perdonados, ¿no? Y ahora te dice, permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Cómo tú permaneces en Jesús y Él en nosotros? Otra vez aprendiendo, leyendo toda la Biblia. Vienes a la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesús, lo sigues, Él te da su espíritu, es como tú permaneces en Él, leyendo de Él, ¿no? Sabiendo de Él, que Él es la palabra, estudiando todo lo que Él dice para hacer. Y Él da su espíritu, y así es como Él permanece en ti. Pero si no lees tu Biblia, no estás permaneciendo en Él. Y Él no te puede dar su espíritu porque estás alejado de Él, ¿no? Y ahorita te explica más. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Entonces, si no permanecemos en la palabra de Dios, no podemos llevar frutos. Dios no nos puede dar su espíritu para para podarnos, para tener más fruto. Te está diciendo acá Jesús. Si no permanece, ¿no?
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tú no puedes llevar fruto por ti mismo. Tienes que estar pegado de la palabra, pegado de Jesús, de la vida verdadera, ¿no? No te puedes arrancar de la planta y caminar solo donde están las raíces, lejos de las raíces, no puedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, si no seguimos leyendo la Biblia, hermano, decimos, ok, ya acepté a Jesús, ya leí un poco, ya me voy a hacer mis cosas y voy a hacer lo que yo pueda. Y no lo lees, no permaneces en Jesús, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, no le estás haciendo caso y te está diciendo acá, no vas a poder hacer nada y no puedes. Por eso el ser humano sigue pecando. Dice, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si soy cristiano? ¿Por qué esto? Porque somos tercos, ¿no? Jesús no está diciendo, permanece en mí, que yo soy la palabra y no hacemos caso. Entonces, ¿cómo quieres que tu vida, que Dios te bendiga de la manera que Él quiere, que tú quieres que Él te bendiga? Si estás alejado de Él, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora lo aclara más. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si nos mantenemos aquí en la palabra de Dios, comemos de esa palabra vive en nosotros, en nuestro corazón, y el Espíritu de Dios está con nosotros, vamos a llevar mucho fruto. ¿Cuáles son los frutos espirituales, no? Que vas a tener amor por el prójimo como a ti mismo, vas a amar a Dios con todo tu corazón, vas a hacer las obras que Él quiere, compartir el Evangelio, ¿no? Todo lo que te dice acá. Limpiarte, el que es santo, santifíquese más, el que es limpio, límpiese más, y nos limpiamos vendiendo a la palabra, porque Dios nos da su Espíritu, y el Espíritu es el que nos va podando para tener más frutos, para poder hacer la voluntad que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y dice, porque separados de mí nada podéis hacer, separados de Jesús no podemos hacer nada, hermanos. Jesús es la vida verdadera, la palabra de Dios. Separados de Él, venimos acá. Estamos atados a la palabra y estamos atados a la planta de la uva, la vid verdadera. Somos las ramas y vamos a llevar mucho fruto porque seguimos de Él, estamos de Él, ¿no? Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Okay? Acá está hablando a la gente que es cristiana, que ya recibió a Jesús como Señor y Salvador. Entonces esto va en contra de lo que la gente, esas predicadores dicen, no, que eres salvo, siempre vas a ser salvo, nunca pierdes tu salvación. No importa que estés alejado de Dios, no importa que no hagas su voluntad o lo hagas a medias. ¿Entiendes? Es una mentira. Acá te está diciendo Jesús mismo, Dios mismo te está diciendo, el que en mí no permanece, ¿no? Nosotros somos las ramas. Si permanecemos en Él, estamos siguiendo escuchando de la palabra, va a llevar frutos. Nuestra salvación va a estar, ¿cómo se dice? Vamos a ser salvos siempre. Pero dice acá, el que en mí no permanece, tú siendo cristiano, porque tú eres la rama, tú ahorita ya creíste en Jesús, eres una parte de una rama. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Entonces, como no permaneces en Dios, en Jesús, no estás leyendo la Biblia, pero estás atado a la vida verdadera, Jesús te corta. El Padre te corta y te tira al suelo, como una rama, ¿no? Cuando tú podas un árbol, le tiras la rama al suelo y se seca, y después las queman, ¿no? Y acá te está diciendo que tú eres la rama, ¿no? Vas a ser echado al suelo y te secarás. Y los cogen y los echan al fuego y arden. El infierno, hermano. ¿Entiendes? Dios te está diciendo, si no permaneces en mí, te vas a secar y te vas a ir al infierno. Siendo cristiano, porque ya estabas en la planta, ya estabas en la vida verdadera. ¿Entiendes? Entonces, Dios dice, solo los que perseveren hasta el final van a llegar al reino de los cielos. ¿Cómo perseveramos? Permaneciendo en la palabra. Que Jesús te dice, permanece en mí. Porque si te alejas te vas a secar y vas a ir al infierno. Te está diciendo, ¿no? Qué lindo cuando lee toda la Biblia, hermano. Por eso siempre les recomiendo, lean su Biblia. Y Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, le va a enseñar las cosas, ¿no? Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama, ¿no? Y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Si permanecemos acá, toda la palabra que ha hablado Dios, que es Jesús mismo, permanece en nuestra vida. Hacemos todo lo que nos dice, pedid todo lo que queréis y se será hecho. Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos enseña a pedir conforme a la voluntad de Dios y va a ser hecho todo. Porque también hay mucha gente que dice, pero yo pido a Dios y no me hace este milagro, yo pido esto y esto. Porque pides cuando te acuerdas, cuando tienes problemas.
porque no estás permaneciendo en Él. Entonces no sabes cómo pedir. Acá te está diciendo, si permanecieres en mí, si estás leyendo tu palabra, si estás ahí comiendo de mí, ¿no? Bebiendo de mi sangre, como dice, ¿no? Y mis palabras permanecen en ustedes, en vosotros, ¿no? Te sabes, ¿no? Pedid todo lo que queréis y se os hará hecho. Pero si no permanecéis en Él, no lees la Biblia, no vas a saber cómo pedir. No va a llegar tu milagro, no va a llegar tu bendición, ¿entiendes? ¿No? Entonces hay que hacerle caso a Dios, no al mundo. Hay que venir a la Biblia para agarrar sabiduría de la palabra, ¿no? Porque en la palabra no está la sabiduría, porque ahí Dios te da su espíritu, ¿no? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Dios es glorificado cuando nos mantenemos aquí en la palabra y Dios mismo nos pueda llevar mucho fruto. Dice, en eso se glorifica el Padre, en que lleves muchos frutos. Tu testimonio, que has dejado el alcohol, al alcoholismo, a las drogas, a lo que sufrías. Las cosas que el mundo te tenía atado, lo has dejado. Y ahora llevas frutos buenos, espirituales. Estás compartiendo el Evangelio. Estás ayudando al prójimo. Estás amando al prójimo como a ti mismo. ¿Entiendes? En eso es glorificado. Así llevamos mucho fruto. Porque Dios mismo es el que nos hace dar frutos. Y seas así mis discípulos. Y así vas a ser discípulos de Jesús. Todos somos llamados a ser discípulos de Él. Ser como Él fue. Porque Él nos enseñó cómo caminar este mundo, ¿no? Amén. Qué lindo, ¿no? Porque si no, no somos discípulos de Él. Y si no somos sus discípulos, no llegaremos al cielo, hermano. Amén. Entonces el mini mensaje de hoy, ¿no? Hermanos, Jesús es la vid verdadera. La palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que, dice, alejados de mí nada podrás hacer. Entonces alejados de la palabra, alejados de nuestra vida, no podemos nada, hacer nada. Entonces permanezcamos en Él para llevar muchos frutos y así Dios sea glorificado en nuestras vidas. Dios me lo bendiga.